Como dijimos, vamos a aprender cómo se graban los datos en un archivo de texto plano. Y el primer ejemplo es un ejemplo de una agenda. La agenda nosotros todos sabemos, la mayoría hemos ocupado en nuestro teléfono celular, ¿no es cierto? Tenemos los datos de las personas que son nuestros contactos y tienen nombre, dirección, teléfono, email, etcétera. Pueden tener muchos otros datos. En este caso vamos a poner 4 solamente para efectos de pedagógicos. En blanco yo tengo los datos tal como los entré y en color violeta alrededor tengo comentarios. Este archivo es un archivo relacional. ¿Qué quiere decir? Relacional que guarda la información en filas y en columnas. Las columnas se llaman campos y podemos ver que tenemos 4 campos: el campo nombre, el campo dirección, el campo teléfono, el campo email. Las filas se llaman registros y tenemos, por ejemplo, en el registro 2, Pedro Paredes, Las Acacias 243, 2243566, pedroparedes@gmail.com. Todo eso hacia el lado es un registro. Los registros tienen una ubicación física donde están grabados. Si se fijan, están grabados de manera consecutiva. Y para efectos de simplificar, vamos a decir que el código es el mismo que el número donde físicamente ese registro está grabado. En este caso, Pedro Paredes tendría el código 2, Juan Justiniano el código 3, etc. Si ustedes se fijan en la parte de abajo, yo tengo que cada campo yo le definí un largo específico. Para el campo nombres, vean la parte de abajo, tengo 22 caracteres de texto. Para el campo dirección, tengo 30 caracteres de texto. Para el campo teléfono, tengo 10 caracteres de texto. Y para el campo email, tengo 30 caracteres de texto. Entonces, en este caso, tengo 5 registros. Y cada registro tiene 4 campos: campo nombre, dirección, teléfono, email. Estamos haciendo coincidir el código con la ubicación física o el orden en que está grabado el registro. Cada campo tiene un largo fijo, tal como dijimos. Si los caracteres son menos, se rellenan con espacios. Y si fueran más, si el nombre fuera de más de 22 caracteres, queda cortado en el carácter número 22. Se graba hasta el carácter 22 nomás. En el registro 1, si ustedes se fijan, nosotros guardamos un índice, que es el número que le dice al computador cuántos registros tenemos grabados. En este caso tenemos grabados 5 registros incluyendo el índice, o sea, 4 registros con datos y el registro 1 donde voy almacenando el índice. Esa es la forma en que yo voy a grabar mis datos en un archivo de texto plano, en un archivo relacional, con filas y columnas, o sea, con registros y campos. Y aquí vemos cómo queda grabado en realidad en el disco. Si yo abriese el archivo ese ya hecho con el computador, lo podría abrir perfectamente con el bloc de notas, con el Notepad. Y lo veríamos así como estamos viendo ahora. Veríamos los datos cuadrados alineados hacia la izquierda, con espacio en blanco a la derecha, los campos que están en blanco. Entonces tenemos un 5, que es el índice, después tenemos Pedro Paredes, espacio blanco hasta llenar los 22 caracteres, después Las Acacias 243, espacio en blanco hasta llenar los 30 caracteres, 2243566, espacio en blanco hasta llenar los 10 caracteres, etc. Así es como se graban físicamente los datos en un archivo de texto plano relacional, o sea, organizado en filas y columnas de largo fijo. ¿Qué operaciones podemos hacer en una agenda? Bueno, la primera obviamente es agregar un registro, agregar una persona a la agenda. Cuando queremos agregar una persona, el programa nos tiene que pedir que ingresemos su nombre, su dirección, su teléfono y su email.
que son los valores que tiene ese registro, o sea, sus campos. Y para grabar, el programa tiene que leer el índice, ve cuántos hay grabados y graba ese nuevo registro en la posición del índice más 1. Si el índice vale 5, lo graba en la posición 6. La segunda operación que podemos hacer es eliminar una persona. Entonces nos pide ingresar el nombre, la buscamos, el computador lo busca dentro de su archivo y cuando la encuentra sustituye todos los datos por espacios en blanco. Deja un registro en blanco. Otra operación que podemos hacer es mostrar los datos de una persona cuando vamos a la agenda y queremos saber el teléfono de alguien, por ejemplo. Para mostrar nos pide que ingresemos el nombre, busca dentro del archivo, busca cuál es el registro que corresponde a ese nombre y muestra todos los datos, nombre, dirección, teléfono, email. La otra operación es listar las personas y en ese caso lee todos los registros y puede hacer un listado total con todos los registros, un listado parcial. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber solamente los que empiezan con A, o si tuviéramos algún campo que indicara que separara a los amigos, que separara a los colegas, a los compañeros de estudio, etcétera, podríamos sacar listados parciales. Finalmente, podemos en una agenda corregir los datos. Para corregir nos pide que ingresemos el nombre, busca el registro, cuando lo busca lo recupera y lo muestra con los datos que tiene, luego pide que ingresemos el campo que queremos corregir, que ingresamos al campo corregido, lo confirma y lo graba. El siguiente esquema que vamos a saber es el esquema de inventario en un archivo de texto plano. Este es un esquema bastante parecido al de agenda. Aquí es un inventario muy sencillo, solamente con 3 campos, con nombre de artículo, cantidad y costo. Igual le puse en el primer campo la cantidad de registros y lo fui llenando con datos. Le di 24 caracteres al registro de nombre artículo, le di 14 caracteres al registro de cantidad, pero aquí le agregué que el registro cantidad no va a contener texto, sino que va a contener un número decimal. Cuando entremos en detalle en la programación vamos a ver que los datos pueden ser de texto, pueden ser numéricos, de precisión doble, de precisión simple, etc. Pero por ahora quiero que tengan clara que va a haber diferencia entre cuando yo defino un campo como texto o lo defino como número. Si nosotros volvemos a la idea de la agenda, si ustedes recuerdan, el teléfono eran números, pero nosotros los definimos como texto. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo defino un número como texto, un campo que contiene números, lo defino como texto, no puedo hacer operaciones con ese campo. Los teléfonos no los puedo sumar, restar, no necesito. En cambio, las cantidades y los costos sí necesito hacer operaciones matemáticas. Necesito a veces sumar hacia abajo, necesito multiplicar cantidad por costo para saber el valor, necesito totalizar, etc. Por eso los campos cantidad y costo son campos numéricos con decimales. Este esquema de inventario, este archivo de inventario, yo lo hice solamente con 3 campos, nombre, artículo, cantidad y costo. Como tiene muy pocos campos, yo los informes que podría sacar de este archivo de inventario serían poquitos. Podría sacar, por ejemplo, un listado con todas las cantidades y con un espacio en blanco al lado para hacer el conteo físico, para comparar si las cantidades que hay en inventario, que hay en el sistema, se corresponden con las que se cuentan físicamente. A partir de este listado también podría sacar un valorizado, podría saber cuánto dinero tengo en azúcar blanca, multiplicando los 2.30, pongámosle dólares, por las 250, que es la cantidad. Tendría el valorizado al lado, la multiplicación, y si sumo todos los valores tendría mi valor total de inventario. Si totalizo hacia abajo todas las multiplicaciones de cantidad por costo,
Pero puede que yo necesite muchos otros tipos de informes. Por ejemplo, a mí me gustaría tener listados por proveedores, de manera que cuando venga un vendedor y yo tenga que reponer la mercadería, saco un listado solamente del proveedor que me está vendiendo y así puedo saber qué es lo que necesito y qué no. Podría agregar un campo, por ejemplo, de inventario crítico. Si yo tengo 250 kilos de azúcar blanca, yo podría agregar un campo que diga cuando baje de los 50 kilos, avíseme porque necesito reponer la compra, me estoy quedando bajo de azúcar. Entonces podría tirar un listado que dijera solamente los artículos que están bajo el nivel crítico. También podría hacer una combinación, tirar los que están solamente bajo el nivel crítico de un solo proveedor, en el caso que alguien me venga a vender. El inventario generalmente es bastante útil para hacer las compras, porque mirándolo uno se puede dar cuenta de cómo se ha comportado la venta de las mercaderías. Para tener una mejor idea de cómo ha sido la venta de las mercaderías, yo podría agregar un campo donde anotara cuál fue la cantidad de la última compra que hice. Entonces yo puedo restarle a la última compra, le resto el inventario que tengo en estos momentos y sé cuántos se han vendido. Y así puedo saber si es un producto que se está vendiendo bien o mal. También le podría agregar un campo con la fecha de la última compra y así podría saber si ha pasado mucho tiempo sin venderse ese producto. Todo eso me permite hacer listados selectivos de manera tal de que yo me pueda ayudar en las compras, que yo pueda hacer inventario físico, que yo pueda saber cuánto es el valor en dinero que tengo en mis mercaderías y cualquier otra cosa que yo quiera saber. Entonces, para yo diseñar mi archivo de inventarios, tengo que pensar en todos mis requerimientos de información y en todos los informes que a mí me gustaría tener, en todos los informes que me servirían y qué campos tengo que tener grabados para que esos informes se puedan hacer. Otra cosa importante es que solamente se graba lo que no se puede calcular. Por ejemplo, yo grabo la cantidad, grabo el costo, pero no estoy grabando la cantidad por el costo, porque eso lo puedo calcular en el momento, teniendo la cantidad y el costo, yo lo puedo calcular en el momento de hacer el informe. El totalizado hacia abajo también lo puedo calcular, todo eso no tengo para qué grabarlo. Tenemos entonces un archivo que tiene los campos y esos campos son la información fundamental que nos permite saber otras informaciones, ya sea listando la información de los campos o haciendo operaciones con los valores, como por ejemplo multiplicando cantidad por costo, etc. Otra cosa que podríamos agregar, unidad de medida, normalmente se pone. Y así podemos agregar muchas otras cosas que necesitamos de acuerdo a nuestros requerimientos de información. Este es el trabajo del momento en que se diseña el archivo, se hace nuestro modelo de datos y nosotros lo hacemos de manera de evitar las redundancias, que con esos datos sea posible sacar toda la información que nosotros necesitamos. ¿Qué operaciones se pueden hacer en un inventario? Bueno, en un inventario puedo ingresar un nuevo artículo, puedo eliminar un artículo que ya está. Si se fijan, estas dos operaciones también las podíamos hacer en la agenda. Puedo modificar un artículo ya existente, también lo podemos hacer en la agenda. Por ejemplo, ingresar cantidad que hemos comprado de un artículo que ya tenemos y compramos más cantidad, entonces modificamos la cantidad, le sumamos lo que estamos comprando. Podemos rebajar las cantidades que estamos vendiendo y podemos emitir listados e informes. Si se fijan, las operaciones son muy parecidas a las operaciones de la agenda, esencialmente son las mismas. Así es que no les voy a hacer los diagramas de flujo, creo que no es necesario. Finalmente tenemos un archivo que es un poco distinto, que es el de cuentas corrientes. Las cuentas corrientes tienen dos archivos, los esquemas anteriores tenían un solo archivo, este tiene dos archivos. El primer archivo es un archivo de clientes que es idéntico a una agenda.
Así es que lo copiamos tal cual, con campo nombre, dirección, teléfono, email. Igual el primer registro va a contener un índice y cuando le agregamos se graba en el índice +1. La diferencia que tenemos en un programa de cuentas corrientes es que también tenemos otro archivo que se llama archivo de movimientos. Este archivo de movimientos es muy interesante porque va grabando de manera secuencial mezclados todos los movimientos de todos los clientes en secuencia, ya sean sus compras o sus abonos. En este caso vamos a pensar en una cuenta corriente que vende a crédito. Entonces las compras serían debe y los abonos serían haber. Este archivo tiene 12 registros. Aquí me equivoqué, el índice 12, para seguir el mismo formato que estábamos mostrando, lo debería haber puesto en el campo código cliente, no en el campo fecha. Lo puedo poner en el campo fecha, pero para seguir el mismo formato lo debería haber puesto en el código de cliente. Cosa que ustedes vean que todos son más o menos iguales, la misma organización. Entonces tenemos 12 registros y tenemos en el registro 2 una compra del cliente número 2, en el registro 3 una compra del cliente número 5, en el registro 4 una compra del cliente número 3, en el registro 5 una compra del cliente número 4, en el registro 6 el cliente número 2 vino a hacer un abono, luego en el registro 7 el cliente 3 vino a hacer un abono, el cliente 4 vino a hacer un abono y así sucesivamente. Los campos que lleva una cartola serían el código del cliente que hace el movimiento, la fecha en que se hizo ese movimiento, la descripción a qué corresponde ese movimiento, el monto de cuánto fue la compra o cuánto fue el abono y si es un haber o un debe. A partir de este archivo yo puedo hacer una cartola para cada uno de los clientes y puedo calcular el saldo de manera bastante fácil para cada uno de los clientes. En resumen, ¿cómo diseñamos nosotros los archivos? Pensamos primero en los informes que queremos obtener del sistema y también las operaciones que necesitamos hacer para su mantenimiento. Así es como nosotros definimos los archivos, pensando siempre primero que nada en los informes. Y al diseñar un archivo de datos tenemos que decidir cuáles son los campos que contendrá. ¿Cómo sabemos cuáles campos contendrá? Depende de qué información nosotros deseamos tener. Le tenemos que poner un nombre a los campos, hay ciertas reglas para ponerle los nombres que las vamos a ver después. Le tenemos que fijar cuántos caracteres va a tener cada campo de largo. Siempre pensamos en más o menos el máximo que puede tener algún nombre, el máximo que puede tener una descripción, etc. Y tenemos que definir de qué tipo es, si se trata de texto o de números.